A veces nosotros hemos crecido en una familia cristiana y por haber crecido en esa familia cristiana pensamos que somos salvos. A veces hemos hecho una profesión de fe y a veces tenemos ambas cosas. Crecimos en una familia cristiana, hicimos una profesión de fe y lo que complica las cosas aún más es que a veces incluso nos hemos bautizado y sin embargo, en algunos casos, no sé en cuántos, pero quizás en muchos casos, dependiendo del lugar, muchos no son creyentes. No, muchos no son salvos, pero que sí han llegado a creer. Y el texto de hoy nos va a ayudar a rumiar estas cosas. Hermanos, del bautismo, a veces yo he hecho la pregunta, ¿eres tú salvo? Y a veces la gente me ha dicho, sí, claro, yo crecí en la fe, yo de hecho hasta me he bautizado. Nada de eso es evidencia de que yo soy salvo. La única evidencia de salvación es la transformación de vidas, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. El rey Saúl buscó del profeta Samuel toda su vida. Le buscó aún después que Samuel murió. Fue y visitó a una bruja a ver si podía hablar con Samuel. Y Saúl nunca dio evidencia de transformación, ni al principio, ni en el medio, ni al final de su vida. La palabra nos llama a una reflexión sobria, porque ciertamente es posible creer y no ser salvo. Cuando alguien nos dice, cuando yo mismo pienso que soy salvo, yo tengo que preguntarme, ¿qué fue lo que creyó o lo que creí? ¿Cuál fue el evangelio que escuché? ¿Yo creí y me arrepentí o yo simplemente creí? De hecho, hoy en día hay todo un movimiento que habla de que lo único que tú tienes que hacer es creer, que no tienes que arrepentirte porque el arrepentimiento es una obra y la salvación no es por obras. Wayne Grudem, uno de nuestros teólogos contemporáneos, escribió un libro el año pasado simplemente para hablar de esa corriente. Él tituló su libro The Theology of Free Grace, o la teología de la gracia libre. De manera que cuando alguien cree, tenemos que preguntarle en quién creíste, en quién creyó, en qué buscaba al creer, qué esperaba cuando creyó y aún cuáles son las evidencias de cambios después de haber creído. A lo largo de los años se ha debatido mucho si un cristiano puede o no perder su salvación. Aquellos que entienden que un cristiano puede perder su salvación están dentro de una sombrilla teológica que llamamos el arminianismo. No voy a entrar en los detalles porque eso tendría que ser toda una charla de explicación, pero simplemente entiende que hay un grupo distinto a lo que nosotros entendemos que somos como reformados, que se entiende como arminianos, y ellos creen, aunque no todos, que la salvación se puede perder. Algunos no lo entienden así. Pero aquellos de nosotros que nos consideramos reformados entendemos que una vez la persona es verdaderamente salva, es imposible que pudiera perderse. John Bunyan, el autor del libro El progreso del peregrino, Juan Calvino, John Owen, teólogos del pasado, eran de la opinión que es posible apostatar de la profesión de la fe, profesarla, pero que es imposible apostatar de la posesión de la fe. En otras palabras, yo pudiera profesar la fe, creerme creyente, asistir a una comunidad de creyente y luego apostatar, alejarme. Es posible, pero que es imposible poseer la fe que he profesado y verdaderamente haber recibido el Espíritu de Dios y luego apostatar de esa fe. El Señor Jesús mismo habló de estas posibilidades y lo habló a través de una parábola, de una forma del habla que usa elementos de la naturaleza común al día a día para que ellos pudieran entender. Y habló entonces de la parábola del sembrador. Un hombre que salió a sembrar a un campo y fue distribuyendo las semillas. Y una semilla cayeron en un tipo de terreno y otra cayeron en otro tipo de terreno. Y entonces él dividió la respuesta a la semilla, que era la palabra de Dios, en el mundo, que era el campo, en la parábola. Dividió la respuesta a la predicación de la palabra en tres.
Te voy a mencionar primero el grupo número 1 y el grupo número 3 y luego hablar del grupo número 2, que es el que más confusión se presta. El grupo 1 es fácil de distinguir. Un grupo que recibe la palabra no le interesa, la rechaza desde el principio. No tiene el más mínimo deseo o interés en abrazar la oferta que la palabra le presenta. Un tercer grupo que representa un terreno fértil donde la semilla cae, la semilla representa la palabra cae en sus corazones, encuentra fertilidad y esos entonces producen 30, al 60, al 100 por uno, con lo cual Cristo daba a entender que la fructificación quizás no sea la misma en todos, pero hay fructificación de diferentes niveles. Y un segundo grupo, que es el preocupante, el que tiene que ver con nuestro mensaje hoy. Y él habla entonces en Mateo 13, a partir del versículo 20 hasta el 22, y dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida, escucha, la recibe con gozo. No es simplemente que él la recibe, bueno, porque si es la palabra de Dios no me queda de otra. No, él la recibe con gozo, la abraza. Pero una vez más, yo quiero recordarte que cuando tú encuentras un pero, tienes que devolverte, ver lo que se dijo y tienes que seguir para ver cómo es que el pero conecta las dos cosas. Entonces, lo que se ha dicho es que esta gente recibe la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ese es el grupo preocupante, porque él exhibe señales de salvación temporalmente. Él tiene algo que se llama el gozo de la salvación, lo único que es temporal. En todos los avivamientos de Europa, Estados Unidos, donde se han dado, cuando tú revisas la historia, se han producido junto con señales genuinas de conversión y de la manifestación del poder de Dios, señales fraudulentas. Jonathan Edwards, el autor humano, sabemos que el autor divino es Dios siempre, pero el autor humano del primer gran avivamiento en los Estados Unidos tuvo que defender en varias ocasiones las manifestaciones reales, genuinas, emocionales incluso, del verdadero avivamiento que él entendía estaba ocurriendo, para separarlas de señales fraudulentas dentro del mismo avivamiento verdadero. En otras palabras, siempre que Dios ha avivado al pueblo, Satanás ha tratado de infiltrar la falsedad con la verdad, o de mezclarla, de combinarla. El apóstol Juan nos escribe, y en su primera carta, en capítulo 4, en versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. No creáis a todo pastor que está predicando la palabra de Dios. No creáis a todo evangelista, no creáis a todo maestro. Tú tienes que probarlo, ¿cómo? Por medio de la palabra, para ver si es de Dios. Para ver si es de Dios lo que está enseñando. Porque muchos falsos maestros han salido al mundo. La pregunta para nosotros hoy es: ¿dónde yo estoy? ¿Estoy yo en el reino de los cielos? O como los puritanos decían, solamente en la esfera del reino. ¿Cuál es la diferencia? El que está en el reino de los cielos ha nacido de nuevo, la morada del Espíritu está en él disfruta de verdadera salvación. El que está en la esfera del reino está alrededor del que está en el reino, pero no está. Él va a la iglesia, él goza la palabra de vez en cuando, él ora de vez en cuando, él lee la palabra de vez en cuando, de manera que no lo puede llamar como un completamente incrédulo. No, él cree lo que no se ha convertido. Es posible creer y no ser salvo, porque estoy simplemente en la esfera del reino. Yo creo que si tú estás aquí hoy, como luces que, bueno, estoy ahí porque soy miembro de la iglesia o ahí donde yo visito siempre, así es como se ve, esa es la lectura aquí abajo.
Si estás aquí por invitación, como se ve aquí abajo, es que un amigo, un hermano, mi mamá, mi papá, un primo me invitó y yo accedí. Eso es como se ve, esa es la lectura de aquí abajo. La lectura de allá arriba es que Dios te trajo. Y te trajo a escuchar su palabra. Y te trajo para que escuchara, quizás por primera vez, quizás por segunda, tercera, décima vez, el mensaje de salvación para conversión. Y ese mensaje, la palabra de Dios predicada, hace una de dos cosas, siempre. O salva o condena. Salva a los que entendiendo el mensaje lo abrazan y condena a aquellos que entendiendo el mensaje deciden, eso no es para mí, no estoy listo, esperaré otro día. Y mientras más escucho, más iluminación tengo, más responsabilidad llevo. Yo creo que sería incongruente que yo predicara un mensaje como este y que yo no hiciera un llamado a la salvación. Yo no voy a decir que es no bíblico, porque diferentes iglesias tienen diferentes prácticas, pero yo sí creo que es incongruente y que no haya un llamado a la revisión. Examinaos para ver si estáis en la fe. Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta. Examínense. ¿Quién sabe si están o no están? Pablo le dice a los filipenses, ocupaos de vuestra salvación. No se preocupen mucho, que ya una vez salvo, siempre salvo. No, ocupaos con temor y temblor. ¿Dónde estás?